¿Sabías que hay personas cuya presencia en tu hogar puede afectar tu paz espiritual y alejar la gracia de Dios? El Padre Pío, un santo con un don especial para discernir las almas, nos dejó enseñanzas sobre la importancia de cuidar el ambiente espiritual en el que vivimos. No se trata de juzgar a los demás, sino de proteger nuestra fe, nuestro hogar y a nuestra familia de influencias que pueden debilitar nuestra relación con Dios. A lo largo de su vida, el Padre Pío habló sobre las personas cuya compañía puede traer perturbación, duda y conflictos espirituales. En este vídeo, exploraremos sus advertencias y descubriremos qué tipo de personas debemos evitar en nuestro hogar para mantener la presencia de Dios en él. Antes de continuar, quiero invitarte a unirte a esta reflexión con un pequeño acto de fe. Si deseas que tu hogar esté protegido por la luz de Dios y libre de toda energía negativa, escribe en los comentarios: Señor, llena mi casa de tu paz y tu amor. Este simple gesto será un recordatorio de que cada decisión que tomamos, incluyendo las personas a las que permitimos entrar en nuestro hogar, influye en nuestra vida espiritual. Ahora, acompáñanos hasta el final y descubre la advertencia del Padre Pío sobre las personas que pueden poner en riesgo la armonía y la fe en tu hogar. El Padre Pío veía el hogar como mucho más que un espacio físico donde habitamos. Para él, era un santuario de fe y protección espiritual, un lugar donde Dios debe estar presente en cada rincón. Decía que así como las iglesias son templos sagrados, nuestros hogares también deben ser espacios donde reine la paz, el amor y la oración. Sin embargo, advertía que, al igual que existen hogares llenos de la gracia de Dios, también hay aquellos que están espiritualmente descuidados, donde la falta de fe y la presencia de influencias negativas pueden debilitar el alma de quienes los habitan. Para él, el hogar debía ser un refugio de amor divino, donde las almas puedan fortalecerse para enfrentar los desafíos del mundo exterior. El Padre Pío hablaba con frecuencia sobre la importancia de la pureza espiritual en el ambiente del hogar. Así como una casa sucia y descuidada puede afectar la salud física de quienes la habitan, un hogar espiritualmente contaminado puede afectar el bienestar del alma. Explicaba que las personas que entran en nuestra casa llevan consigo su propia energía espiritual y que, si no tenemos cuidado, podemos permitir que influencias negativas se filtren en nuestro espacio sagrado. Esto no significa rechazar a las personas, sino aprender a discernir qué tipo de compañía fortalece nuestra fe y cuál puede traer confusión, discordia o alejarnos de Dios. La oración es el pilar fundamental para mantener el hogar protegido espiritualmente. El Padre Pío enseñaba que, así como alimentamos nuestro cuerpo diariamente, también debemos alimentar nuestra alma con la oración constante. Rezar en familia, bendecir la casa con agua bendita y tener símbolos de fe visibles, como un crucifijo en la entrada o una imagen de la Virgen María, eran prácticas que él recomendaba para fortalecer la presencia de Dios en el hogar. Además, insistía en que cada familia debía mantener una vida sacramental activa, asistiendo regularmente a la misa y participando en la Eucaristía, ya que esto ayuda a sellar la casa con la protección divina. Otra de sus advertencias más importantes era sobre el peligro de la indiferencia espiritual dentro del hogar. Decía que cuando una familia deja de rezar junta, cuando hay peleas constantes o cuando la fe se vuelve secundaria, se abre una brecha por donde pueden entrar influencias negativas. Para él, no había nada más peligroso que un hogar donde ya no se habla de Dios ni se busca su presencia. Un hogar sin oración es un hogar vulnerable, expuesto a todo tipo de ataques espirituales. Por eso, insistía en que la mejor manera de mantener la paz en casa es haciendo de Dios el centro de la vida familiar. El Padre Pío nos dejó una enseñanza clara: el hogar debe ser un refugio de paz, donde reine la presencia de Dios y donde se proteja la fe con oración y devoción. No se trata solo de un lugar físico, sino de un espacio sagrado donde nuestra alma puede encontrar descanso y fortaleza. Así como nos preocupamos por la seguridad material de nuestra casa,
también debemos preocuparnos por su seguridad espiritual. Solo así podremos vivir en un ambiente donde la gracia de Dios se manifieste y nos proteja de toda influencia negativa. El Padre Pío, con su profundo don de discernimiento espiritual, entendía que no todas las personas que llegan a nuestra vida traen consigo la paz de Dios. No se trata de juzgar, sino de identificar qué tipo de influencias pueden debilitar nuestra fe y perturbar la armonía de nuestro hogar. A lo largo de su vida, advirtió sobre la importancia de rodearnos de personas que nos ayuden a crecer espiritualmente y alejarnos de aquellas que, consciente o inconscientemente, pueden desviarnos del camino del Señor. El primero de estos grupos son los que siembran discordia y división. El Padre Pío advertía contra las personas que constantemente generan conflictos, chismes o tensiones dentro de la familia. Él creía que la paz es un signo de la presencia de Dios y que aquellos que traen consigo negatividad pueden afectar profundamente el ambiente espiritual del hogar. Un hogar donde hay discusiones constantes, rencores y peleas es un hogar espiritualmente debilitado, porque cuando la armonía se rompe, se abre una puerta a la desesperanza, el enojo y el alejamiento de Dios. Por eso, insistía en que debemos rodearnos de personas que sumen a nuestra vida espiritual, y no de aquellas que siembran el caos. El segundo grupo de personas que el Padre Pío recomendaba mantener lejos del hogar son aquellos que viven alejados de la fe y buscan arrastrar a otros con ellos. No se trata de evitar a quienes tienen dudas o están en búsqueda de respuestas espirituales, sino de protegernos de aquellos que han decidido alejarse de Dios y además tratan de arrastrar con ellos a quienes aún creen. El Padre Pío advertía que la compañía de estas personas, si no se maneja con discernimiento, puede sembrar dudas en nuestra mente y debilitar nuestra relación con Dios. Decía que el enemigo siempre busca sembrar confusión y desaliento en los corazones de los fieles, y muchas veces utiliza a personas cercanas para hacerlo. El tercer grupo son aquellos que practican o promueven el pecado abiertamente. El Padre Pío siempre hablaba sobre la importancia de la pureza del alma, y advertía que permitir la influencia de personas que normalizan el pecado sin arrepentimiento puede hacer que nuestra conciencia se vuelva insensible al mal. Las personas que justifican el pecado o lo presentan como algo sin importancia pueden debilitar la moral y alejarnos de los valores cristianos. Para él, un creyente debe estar en constante lucha contra el pecado, y rodearse de personas que desprecian la virtud y la santidad puede hacer que poco a poco nos alejemos de Dios sin darnos cuenta. El cuarto grupo son aquellos que traen consigo prácticas ocultas o supersticiosas. El Padre Pío fue muy claro en advertir sobre el peligro de permitir en el hogar a personas que practican el espiritismo, la astrología, la magia o cualquier tipo de superstición contraria a la fe cristiana. Él enseñaba que estos actos no solo son contrarios a Dios, sino que pueden abrir puertas espirituales peligrosas dentro del hogar. Invitaba a los fieles a purificar su casa de cualquier objeto, libro o símbolo que pudiera estar vinculado con prácticas alejadas de la voluntad de Dios. Para él, un hogar verdaderamente cristiano debía estar libre de cualquier elemento que pudiera traer confusión espiritual o servir como una entrada a influencias que no provienen de Dios. El último grupo de personas que el Padre Pío recomendaba evitar en el hogar son aquellos que no respetan la fe ni la paz de la familia. Un hogar debe ser un lugar de amor, respeto y armonía, pero hay personas que, con su actitud, destruyen esa paz, ya sea por su mal carácter, sus malas intenciones o su desprecio por los valores espirituales. En varias ocasiones, el Padre Pío habló de cómo la influencia de una sola persona con malas intenciones puede contaminar el ambiente y llenar la casa de negatividad. Por eso, insistía en que no debemos temer alejarnos de quienes no respetan nuestra fe ni la tranquilidad de nuestro hogar, porque cuando se permite que la paz del alma se vea perturbada, se debilita la fortaleza espiritual. El Padre Pío no enseñaba a rechazar a los demás, sino a discernir qué personas aportan luz a nuestra vida y cuáles nos alejan de la presencia de Dios. En sus confesiones y cartas, repetía que debemos orar por la conversión de quienes están lejos del Señor, pero también proteger nuestra alma de influencias que puedan arrastrarnos al pecado o la duda. No se trata de odio ni de desprecio, sino de reconocer que nuestra salvación es el bien más importante y debemos protegerla con sabiduría y fe. El Padre Pío siempre hablaba de cómo el alma es capaz de percibir cuando algo no está bien en su entorno. Decía que el hogar es un espacio espiritual que debe mantenerse en paz.
y que cuando alguien con una carga negativa entra en él, la atmósfera puede cambiar de manera sutil pero perceptible. Uno de los primeros signos de que alguien está trayendo negatividad al hogar es cuando, tras su visita, sientes una inquietud o un peso en el ambiente. Puede que, sin razón aparente, surjan discusiones entre los miembros de la familia, haya un aumento en la tensión o simplemente se perciba un aire de pesadez que antes no estaba. El Padre Pío explicaba que esto puede deberse a la energía espiritual que cada persona lleva consigo, y que algunas visitas pueden dejar una huella negativa en el lugar donde han estado. Otro signo claro es cuando la oración se vuelve más difícil o hay una pérdida de paz interior. El Padre Pío advertía que la presencia de algunas personas puede debilitar la conexión con Dios, generando distracción en la oración o incluso desinterés por la vida espiritual. Si notas que después de recibir a alguien en tu hogar sientes menos deseo de rezar, que tu mente se llena de preocupaciones o que la calma espiritual que solías tener ha disminuido, es posible que esa persona haya traído una influencia perturbadora. Estas señales no siempre son evidentes de inmediato, pero con el tiempo se hacen más notorias y requieren atención. El Padre Pío también hablaba de cómo algunas personas, con su actitud o sus palabras, pueden sembrar dudas y desesperanza en quienes los rodean. Hay visitas que, en lugar de traer armonía, dejan un rastro de pesimismo, chismes o críticas que terminan debilitando la moral de la familia. El santo recomendaba tener cuidado con aquellos que se dedican a hablar mal de los demás, a sembrar discordia o a alimentar el resentimiento. Cuando una persona constantemente trae temas negativos, conflictos o desprecio por la fe, es importante preguntarse si su presencia está aportando algo positivo o si está afectando la armonía del hogar. Otra señal de que alguien está trayendo negatividad al hogar es cuando, tras su visita, comienzan a suceder cosas inusuales o se experimentan problemas recurrentes sin una causa clara. El Padre Pío hablaba de cómo ciertas influencias espirituales pueden traer consigo caos y desorden, tanto en la vida familiar como en el bienestar general. Si notas que después de recibir a alguien en casa surgen problemas financieros, enfermedades inesperadas o un ambiente de constante tensión, es momento de reforzar la protección espiritual del hogar y estar alerta a lo que pueda estar ocurriendo a nivel espiritual. El Padre Pío enseñaba que la mejor manera de detectar si alguien está trayendo negatividad a tu hogar es a través de la intuición espiritual y la oración. Dios nos ha dado el don del discernimiento, y si sentimos que la paz de nuestra casa se ve afectada después de la visita de una persona en particular, es importante pedir guía al Señor para entender qué está ocurriendo. No se trata de actuar con miedo o paranoia, sino de estar atentos a las señales que nos indican que es necesario tomar medidas para proteger nuestro hogar y nuestra fe. El Padre Pío enseñaba que el hogar es un espacio sagrado que debe ser protegido con oración y devoción. Decía que así como cuidamos la seguridad física de nuestra casa, también debemos cuidar su protección espiritual. Una de las formas más efectivas de hacerlo es a través de la oración diaria. Rezar en familia fortalece la fe y crea una barrera espiritual contra cualquier influencia negativa. El santo recomendaba especialmente el rezo del rosario, pues aseguraba que la Virgen María protege a aquellos que recurren a ella con devoción. Un hogar donde se reza todos los días es un hogar donde la luz de Dios permanece y ninguna oscuridad puede prevalecer. El agua bendita es otro de los sacramentales que el Padre Pío consideraba esenciales para la protección del hogar. Enseñaba que rociar agua bendita en la puerta de entrada, en las habitaciones y en los rincones de la casa es una forma de purificar el ambiente y alejar cualquier perturbación espiritual. También recomendaba que los fieles se persignaran con agua bendita al salir y entrar de casa, como un acto de fe y de confianza en la protección divina. Esta práctica no es superstición, sino una manifestación de la creencia en el poder de Dios para bendecir y proteger los espacios donde habitan sus hijos. Otro método que el Padre Pío sugería para la protección del hogar era tener signos visibles de fe en la casa. Un crucifijo en la entrada,
una imagen de la Virgen María o de algún santo, y la Sagrada Biblia en un lugar especial son elementos que ayudan a recordar constantemente la presencia de Dios. El Padre Pío decía que estos símbolos no son solo adornos, sino recordatorios de que el hogar está consagrado a Dios y de que el mal no tiene cabida en él. También recomendaba que cada miembro de la familia llevara consigo un objeto bendecido, como una medalla de San Benito o un escapulario, como símbolo de protección espiritual. El Padre Pío insistía en que la confesión y la Eucaristía no solo purifican el alma, sino que también ayudan a mantener el hogar libre de influencias negativas. Decía que cuando una persona se confiesa y recibe la comunión con devoción, su presencia en el hogar se convierte en una bendición para los demás. Un hogar donde los miembros de la familia viven en estado de gracia es un hogar protegido, pues la gracia de Dios es la mejor defensa contra cualquier mal. Por ello, recomendaba acudir a la confesión con frecuencia y hacer de la Eucaristía el centro de la vida espiritual. El Padre Pío recordaba que la mejor protección para el hogar es la confianza en Dios. No se trata de vivir con miedo o sospecha, sino de reforzar la fe y la conexión con el Señor. Cuando un hogar se consagra a Dios, cuando sus habitantes oran y buscan vivir en gracia, ninguna influencia negativa puede hacer daño. El santo nos enseñó que, aunque existan amenazas espirituales, la luz de Dios siempre es más fuerte. Por eso, nos invitaba a vivir con fe, con esperanza y con la certeza de que, mientras busquemos al Señor, nuestro hogar siempre estará bajo su divina protección. El Padre Pío siempre enseñó que la oración es el arma más poderosa para la protección espiritual del hogar y de la familia. Decía que un hogar donde se reza con fe se convierte en un refugio invulnerable ante cualquier influencia negativa. En sus múltiples consejos a los fieles, insistía en que la oración no solo debía hacerse en momentos de dificultad, sino que debía ser un hábito diario, una expresión constante de amor y entrega a Dios. Así como un soldado nunca se desarma en el campo de batalla, un cristiano jamás debe descuidar la oración, ya que es el escudo que protege su vida y su hogar contra toda perturbación. Además de la oración individual, el Padre Pío recomendaba la oración en familia como una forma de fortalecer la unión y mantener la presencia de Dios en el hogar. Explicaba que cuando los miembros de una familia oran juntos, crean una barrera espiritual de amor y fe que impide la entrada del mal. Por eso, alentaba a los hogares a hacer del rezo del rosario una práctica diaria, asegurando que la Virgen María protege de manera especial a aquellos que la invocan con devoción. Rezar el rosario en el hogar no solo trae paz, sino que también aleja las discordias, los temores y todo aquello que intenta perturbar la armonía familiar. El Padre Pío también recomendaba bendecir el hogar con agua bendita como una manera de sellarlo con la gracia de Dios. Invitaba a los fieles a rociar agua bendita en la entrada de la casa, en las habitaciones y en los rincones más importantes, como un acto de fe y protección. Explicaba que este gesto, cuando se hace con verdadera fe, purifica el ambiente y aleja cualquier presencia negativa que pudiera estar afectando la tranquilidad del hogar. También sugería que los fieles tuvieran un crucifijo en la entrada de la casa como símbolo de la victoria de Cristo sobre el mal, y que antes de salir de casa, hicieran la señal de la cruz y pidieran a Dios su bendición. A lo largo de su vida, el Padre Pío enseñó que la oración más poderosa es aquella que nace del corazón y se hace con humildad. No es necesario usar palabras complicadas ni seguir fórmulas rígidas. Lo importante es hablar con Dios con sinceridad, confiar en su amor y entregar el hogar a su protección. Decía que cuando un hogar está consagrado a Dios, se convierte en un lugar de paz donde la gracia del Señor se manifiesta de manera palpable. Por ello, inspirados en sus enseñanzas, podemos rezar una oración especial para pedir la protección divina sobre nuestro hogar y nuestra familia. Señor, bendice mi hogar y protégelo con tu luz divina. Que en esta casa reine la paz, el amor y tu presencia, y que ningún mal tenga poder sobre nosotros. Amén.
El Padre Pío nos enseñó que la mejor manera de proteger nuestro hogar es hacer de Dios el centro de nuestra vida familiar. Cuando un hogar se mantiene en oración, cuando se fortalece en la fe y cuando se entrega a la voluntad del Señor, se convierte en un refugio contra cualquier adversidad. No importa qué desafíos se presenten, una casa donde se vive con amor, humildad y confianza en Dios, siempre estará resguardada por su misericordia. Si deseas que Dios proteja tu hogar y llene tu familia de paz, comenta: Señor, bendice mi casa y llena mi hogar de tu amor. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo las enseñanzas del Padre Pío y fortalecer tu vida espiritual. Que su intercesión nos guíe siempre y que la luz de Dios habite en cada uno de nuestros hogares.